Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Si tienes algún testimonio que dar en este canal, hermano o hermana, pues te informo que debajo en la descripción de este video encontrarás mi correo electrónico en el cual pues puedes contactar conmigo para dar tu testimonio, ya sea de conversión, alguna experiencia sobrenatural, alguna devoción en especial que tengas a María, a los santos, etcétera. Pues a través de ese correo electrónico te puedes contactar conmigo y poder dar ese testimonio en el canal. Pues bien, hoy en un tema precioso, de igual manera del purgatorio, os quiero hablar sobre Fray Daniele Natale. Muchos diréis, ¿quién es ese señor? Pues bien, fue un fraile capuchino muy apegado a Padre Pío de Pietrelcina. Eran dos grandes amigos, además de ser su propio discípulo. Pues bien, Fray Daniele Natale es un fraile que fue resucitado después de estar fallecido durante 3 horas en las que vio y padeció el purgatorio. En ese relato que vamos a dar, pues él describe cómo se presentó ante el trono de Dios, quien se reveló no como un severo juez, sino como un padre amoroso. También pues nos va a llevar a entender esas penas, ¿verdad? Y sufrimientos que experimentó durante esas 3 horas que le hicieron sentir como si hubiera pasado en aquel lugar pues 300 años. Estuvo en el purgatorio y yo creo que es una experiencia que sería importante conocer. Pero para las personas, ya sean católicas o no, deben de saber que el purgatorio es un dogma de nuestra fe católica, que fue formulado en los concilios de Florencia, en Lyon también y en Trento. Y se describe, ¿verdad?, el purgatorio, pues a un estado intermedio donde están no los que mueren en pecado mortal, sino el cristiano o la persona que muere en gracia, en la gracia de Dios y en su amistad, pero que tenemos aún que purgar ciertas faltas. O sea, morimos, pero imperfectamente purificados. Existen en nuestra alma ciertos reatos de pecados que no hemos podido retribuir en vida, y es en ese estado purgante donde vamos a pagar hasta el último cuadrante para poder salir del purgatorio. Además de la certeza que nos otorga a los cristianos la fe, ¿verdad? Existen decenas, cientos, miles de experiencias de personas privilegiadas a quienes Dios les ha concedido el don de estar en el purgatorio y regresar a esta vida para dar su testimonio de lo que han visto y de lo que han sentido. Y uno de esos testimonios que hoy os quiero contar es el de este sacerdote capuchino, Fray Daniele Natale, que falleció en el año 1994. Pues bien, Fray Daniele tuvo 2 experiencias sobrenaturales que se describen con mucho más detalle en un libro titulado Fray Daniele Natale, racconta le sue speranze con Padre Pío. O sea, es un libro que está en italiano. Ya me gustaría a mí que estuviera en español. Y si alguien sabe que si existe ese libro en español, pues que me lo haga saber, por favor. Pues bien, esa primera experiencia, corroborada por médicos, por facultativos que atendieron al fraile y también diversos testigos, y es que estuvo durante 3 horas fallecido y después resucitó. La segunda es que durante ese tiempo
ese tiempo, 3 horas exactamente, para él fueron siglos, afirma este mismo fraile, ¿verdad? Después de haber visitado y padecido el purgatorio. Fray Daniele se convirtió en una figura prominente durante la Segunda Guerra Mundial. Su labor misionera en tiempos de la guerra y su cercanía con nuestro querido Padre Pío de Pietrelcina le otorgaron una notoriedad considerable dentro de la comunidad eclesiástica. En el año 1952, 16 años antes del fallecimiento del Padre Pío, Fray Daniele fue diagnosticado con un grave cáncer en el vaso. A pesar de que en principio el diagnóstico era bueno, ¿verdad? Aceptando la indicación de Padre Pío, pues se sometió a una operación quirúrgica en la clínica Regina Elena en Roma. La operación fue llevada a cabo por el doctor Riccardo Moretti y resultó en un coma que duró 3 días y después de esos 3 días, pues falleció. Se expidió ese certificado médico de defunción y acudieron pues los familiares para rezar por el difunto. Sin embargo, pasaron 3 horas para el asombro de todos los familiares, amigos, conocidos, y de repente Fray Natale pues volvió a la vida. Según el propio fraile, el padre Daniele, durante ese tiempo su alma fue llevada al purgatorio. En su relato describe cómo se presentó ante el trono de Dios, quien se reveló no como un severo juez, sino como un padre amoroso. Las intensas penas y sufrimientos que experimentó durante esas 3 horas le hicieron sentir como si hubieran transcurrido 300 años. Así narró su experiencia el fraile Daniele Natale. Os lo voy a parafrasear, os voy a leer el texto tal cual lo escribió el fraile. Yo estaba de pie delante del trono de Dios. Lo vi, no como un juez severo, sino como un padre afectuoso y lleno de amor. Entonces me di cuenta de que el Señor lo había hecho todo por amor mío, que había cuidado de mí desde el primer hasta el último instante de mi vida, amándome como si fuera la única criatura existente sobre la tierra. Me di cuenta también, sin embargo, de que no solo no había correspondido a este inmenso amor divino, sino que lo había descuidado del todo. Fui condenado a 2-3 horas de purgatorio. Pero, ¿cómo?, me pregunté. ¿Solo 2-3 horas? ¿Y después voy a permanecer para siempre junto a Dios, eterno amor? Di un salto de alegría y me sentí como un hijo predilecto. Eran unos dolores terribles que no se sabe de dónde venían, pero se sentían intensamente. Los sentidos que más habían ofendido a Dios en este mundo, los ojos, la lengua, sentían mayor dolor y era una cosa increíble, porque ahí en el purgatorio uno se siente como si tuviera el cuerpo y reconoce a los otros como ocurre en el mundo. Mientras tanto, no habían pasado más que unos pocos momentos de esas penas y ya me parecía que fuese una eternidad. Entonces pensé en ir a un hermano de mi convento para pedirle que rezara por mí, que yo estaba en el purgatorio. Ese hermano se quedó maravillado, porque sentía mi voz, pero no veía mi persona. Y él preguntaba, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? Solo entonces me di cuenta de estar sin cuerpo. Me contentaba con insistirle
en que rezara mucho por mí, y me fui de allí. Pero, ¿cómo? Me decía a mí mismo. ¿No deben ser solo 2, 3 horas de purgatorio? Y ya han pasado 300 años. Al menos así me lo parecía. De repente se me aparece la bienaventurada Virgen María y le supliqué, le imploré diciéndole, oh Santísima Virgen María, Madre de Dios, obtén de mí del Señor la gracia de retornar a la tierra para vivir y actuar solo por amor de Dios. Me di cuenta también de la presencia del Padre Pío y le supliqué también a él, por tus atroces dolores, por tus benditas llagas, Padre Pío mío, reza tú por mí a Dios para que me libere de estas llamas y me conceda continuar el purgatorio sobre la tierra. Después, no vi nada más. Me di cuenta de que el Padre Pío le hablaba a la Virgen. Después de unos instantes, se me apareció de nuevo la bienaventurada Virgen María. Ella inclinó su cabeza y me sonrió. En aquel preciso momento, recuperé la posesión de mi cuerpo. Con un movimiento brusco, me liberé de la sábana que me cubría. Los que me estaban velando y rezando, asustadísimos, se precipitaron fuera de la sala para ir en busca de los enfermeros y de los doctores. En pocos minutos, en la clínica, se armó un jaleo. Todos creían que yo era un fantasma. Pues bien, esta repentina resurrección de Fray Daniele pues causó, ¿verdad?, la conmoción y todo el asombro de las personas que estaban presentes. El mismo doctor Ricardo Moretti, quien él mismo había certificado su muerte, se convirtió a la fe católica después de ver este milagro. Tras su experiencia en el purgatorio, este sacerdote capuchino, amigo de Padre Pío, vivió otros 42 años. Durante este tiempo, continuó su labor misionera y se dedicó a servir a Dios y a los demás. Su testimonio personal sobre el purgatorio ha sido una fuente de reflexión y estudio para muchos. La experiencia de Fray Daniele Natale brinda una visión única sobre el concepto del purgatorio, aunque su relato se basa en una experiencia personal, ofrece una perspectiva valiosa sobre este estado de purificación que forma parte, pues, del tesoro de la doctrina católica, ¿verdad? Y nos recuerda la importancia de vivir una vida virtuosa buscando en todo la gracia y la amistad de Dios. Esta vida es la única oportunidad, hermano, que tenemos para ganarnos el cielo. ¿Cómo podemos desaprovechar eso? No todos tenemos la oportunidad de tener este tipo de experiencias y venir con los deberes pues ya casi hechos, ¿verdad? Porque después de una experiencia así, pues yo te digo que vas a vivir por y para Dios. Lo difícil es para las personas de poca fe como tú y como yo, que no hemos tenido la gracia de esa experiencia, ¿verdad? Y tenemos que vivir por la fe y solo por ella, ¿verdad? Lo que no hemos visto, lo creemos. Lo que la iglesia nos enseña, lo creemos. Pero no es lo mismo creerlo que vivirlo, ¿verdad? Este fraile lo vivió en su, no voy a decir en sus propias carnes, porque en el purgatorio no está nuestro cuerpo, sino que está en nuestra alma. Pues esa alma sufriente, ¿verdad?, sufre esa ausencia de Dios y ese dolor, esa angustia por haber visto a Dios un solo instante y no estar ya junto a Él. Pues pidámosle al Señor muchísimo la gracia de poder evitar ese purgatorio y irnos junto a Él, pues con toda la gracia, ¿verdad? Que podamos morir con todos los sacramentos confesados, irnos con ese alma de niño para que el Señor pues nos encuentre intachables
en su presencia y nos pueda brindar desde el minuto 1 la gloria del cielo. Dios te guarde, Dios te bendiga.